Hola Sandra, ya te veo por aquí. Hola, bienvenidas. ¿Cómo están? Qué bueno que están por aquí. El día de hoy tenemos un tema súper interesante y tenemos a una invitada muy especial que ya se está uniendo. Eh, Ella es Sandra Rodríguez. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, muy bien, gracias. Muy contenta de que estés aquí con nosotros. Qué bueno, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptarla. Literal, la empezamos muy en punto. Entonces, me gustaría que en lo que la gente se sigue conectando, vamos a presentar un poquito el espacio, a presentarnos nosotras y a platicar brevemente lo que tratará este live para que la gente pues se quede acompañándonos, ¿te parece? Súper. Muy bien. Pues bienvenidos actualmente, quien es su primera vez por aquí. Todos los domingos tenemos domingos de live en donde se presentan diferentes temáticas con invitados especiales, expertos y no tan expertos en ciertos temas, gente que tal vez lo ha vivido desde experiencias personales. Y en este caso, hoy tenemos a Sandra, quien es psicóloga y tiene trabajo de investigación en temas de duelo y de separación amorosa. Y bueno, mi nombre es Cristina Guerra, yo soy psicóloga clínica y terapeuta familiar. Y me gustaría que tú te presentes, sobre todo que les platiques un poquito de ti, Sandra. Claro, mira, actualmente estoy estudiando la maestría en la Universidad de Anáhuac Ujú. de psicología clínica y bueno, desde siempre me apasionó el tema del duelo, pero precisamente, justamente como lo platicábamos hace pocos días, fue también mi tema de tesis, en donde, bueno, fuiste inspiración, ¿no? Entonces, pues bueno, desde ahí me he ido metiendo poquito a poco en diferentes temas sobre psicología clínica y el duelo es uno de mis favoritos, la verdad. Oye, yo creo que valdría la pena contarles como un poco la historia, porque fue muy curioso que a mí me recomendaron a Sandra para hablar de estos temas y cuando estábamos platicando para ver un poco en qué iba a consistir este live, de pronto platicando le digo, sí, mira, mi tema de tesis para la licenciatura fue este y me dijo, no, ¿cómo? Yo te leí para hacer mi tesis. Y la verdad es que sí fue como una coincidencia súper grande y que además como muy bonita porque uno no sabe en qué manos terminan nuestros escritos y la verdad es que le invertimos tanto tiempo y tanto entusiasmo que para mí fue un gusto saber que le había servido a alguien y que así espero te pase a ti en el futuro, ¿no? Sí, ojalá que sí, la verdad es que sí, sí, uno sí le echa muchas ganas y luego pues no sabe en dónde queda toda esa información, pero sí, fuiste gran inspiración, así que gracias, Cris. No, gracias a ti por compartírmelo, por estar. Y ahora sí, si quieres, vamos a platicarles un poco de qué vamos a hablar el día de hoy. Pues Sandra tiene preparado para ustedes un decálogo muy especial para afrontar las pérdidas, pero antes que eso vamos a hablar de lo que es el duelo, de lo que es la separación amorosa, y vamos a ver un poco qué pasa en el cerebro cuando nos enamoramos y cuando nos separamos, cómo funciona, por qué es tan doloroso cuando perdemos al ser amado. Entonces, pues, si quieres arrancar y cuando la gente tenga alguna pregunta o comentario al respecto, lo vamos a ir integrando a la conversación para sumar y que queden aclaradas esas dudas, ¿sale? Súper, perfecto. Pues creo que la verdad me gustaría empezar como un poquito la plática diciendo que más o menos como qué es el duelo, ¿no? La verdad es que creo que todo el mundo en algún momento hemos escuchado este término, tal vez no como referente a algo terapéutico, como nosotros los psicólogos, pero sí que estamos como vinculados con el tema de que es un proceso que conlleva dolor, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente el duelo es la experiencia dolorosa por la que pasamos cuando perdemos a algo o a alguien, ¿no? En este caso vamos a estar hablando solamente de la pérdida amorosa o del ser amado y, bueno, las diferentes etapas por las que pasa una persona en cuanto a esto pasa. Eh,
el Aquí duelo... me gustaría platicarles un poco, Sandra, de lo que es el duelo y de cómo es percibido, cómo se ha ido estudiando y se ha ido clasificando las etapas. La gente conoce comúnmente, si han escuchado las etapas del duelo, son 5 y son las que propone Elizabeth Kubler-Ross, que es una autora muy reconocida en estos temas y es como de lo que más se habla, pero en realidad han hablado del duelo de Freud hasta muchos otros autores, Moss, que tienen diferentes procesos o etapas para la recuperación, pero básicamente conllevan a lo mismo. Entonces, Elizabeth lo que proponía era primero la negación, después la ira, luego un proceso de negociación, depresión y aceptación. En realidad, ella los pone así, pero muchos los nombran diferente. Y lo que sería básico para mí aclararles es que no es forzoso, a veces creemos que todo es como de libro y así tiene que ser, pero en realidad son procesos y el proceso lo que tiene en particular es que cada quien va a ir transitando cada uno de diferente manera y además puede ser que tú llegues a uno y luego te regreses a otro o que cada escalón sea de diferente tamaño. Ayer justo hacía un post de estas etapas y la verdad es que puse los escalones a diferentes niveles a propósito porque tenemos la creencia de que tiene que ser de una forma y en realidad para cada quien es muy diferente. Y por otra parte, hemos ido creando como muchas ideas y expectativas alrededor de todos los temas, en este caso del duelo, y a veces cuando algo sale diferente creemos que está mal y ya inmediatamente tendemos como a patologizar o a decir esto está mal o ya le está afectando de más, ya tiene que buscar a un experto, ya tiene que... Y en realidad hay que entender que todos tenemos diferentes formas de afrontamiento y que poco a poco eso te va llevando de la mano hacia realmente aceptarlo de una forma diferente. Y me gustaría hacer una reflexión de que me compartió una maestra recientemente, me decía, es que al final dicen que tienes que aceptar el dolor y la pérdida, ¿no? Sobre todo hablando de cuando alguien muere. Y me dice, pero es muy difícil saber qué aceptas, o sea, es muy difícil concebir que estás aceptando que esa persona ya no vuelve. Más bien es como un reacomodo en mi sistema de creencias y es un reacomodo en mi vida y en mi día a día, de que esa persona va a seguir estando presente para mí de una u otra forma. Entonces, dejemos de ver con ojos feos a la gente que a lo mejor sigue cargando con una medallita que cada vez que la frota siente que está su mamá ahí. O cada vez que, no sé, se va a sentar, piensa que le está otorgando el lugar al lado a su esposo. No sé, o sea, son como procesos y de pronto sí nos volvemos como muy etiquetadores de decir, no, pues sí está mal, o sea, se sigue frotando, sigue dejándole el lugar. Y la verdad es que más bien como que la persona está acomodando en su sistema nuevamente esta diferente forma de presencia de la persona. O sea, creemos que la gente se va y ya tienes que olvidar de ellos y en realidad es como cómo lo reintegras o la reintegras a tu vida de una forma distinta. Y sí quiero aclarar que esto es ante un duelo de la muerte de alguien, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar básicamente de la separación, que es muy diferente y que por eso es como tan polémico y tan fuerte. ¿Cómo es que pierdo a alguien, pero esa persona sigue estando presente? O sea, sigue existiendo en el mismo mundo que yo. Y es muy complejo porque entonces estás lidiando con otro tipo de pérdida. Y bueno, ese era como mi paréntesis, pero creo que es importante aclarar estas creencias que se van formando alrededor del duelo y ya ir entendiendo cómo cada proceso es diferente para cada uno. Claro, no, y me parece bien importante lo que dices, esto de que cada quien tiene como su diferente tiempo y la manera de vivir el duelo, incluso en la intensidad, es diferente, ¿no? A veces como que llegamos a tener gente alrededor que nos dice como, bueno, ya supéralo, bueno, ya, pues ya ni modo, ya, en este caso, ¿no? Bueno, ya cortaste, pero pues ya, ¿no? Y ahorita vamos a ver que no se trata solamente del hecho de echarle ganas, ¿no? Le puedes estar echando las ganas del mundo y aún así sentirte mal porque físicamente, de hecho, también hay un desbalance, ¿no?
Entonces tu propio sistema nervioso está incluso buscando como otra vez regresar al equilibrio al que estaba acostumbrado, al que conocía. Bueno, sí me gustaría agregar a este paréntesis también que hiciste, decir que bueno, el duelo es algo que tarde o temprano nos va a pasar a todos, ¿no? De alguna u otra manera, y que es un proceso que conlleva dolor, pero que mientras más información tengamos sobre él y más rompamos con este estigma de saltárnoslo, ¿no? O de, pues no sé, como de, sí, de eliminarlo de nuestra vida, o de Y no de hacerle hecho, caso. ¿sabes qué? Que en realidad, más que pensar que todo el mundo vamos a pasar o a vivir un duelo en algún momento de nuestra vida, en realidad todos estamos en duelo todos los días porque estamos de alguna forma, aunque sea inconsciente, aceptando que estamos envejeciendo y que cada día nos queda un día menos. O sea, eso es una realidad contundente que muy pocos somos conscientes que a veces nos entra nostalgia de recordar ciertas cosas y no entendemos como por qué o por qué tanto sentimiento respecto a algo, pero viene implícito un sentimiento de pérdida, porque sabemos que todo el tiempo estamos perdiendo, inclusive cuando tomamos una decisión, estamos rechazando otra. Entonces, estos procesos de duelo, tal vez no es un duelo como tal de las 5 etapas y todo, pero sí es afrontar una pérdida. A veces no somos tan conscientes de ellas. Entonces, como que se vuelven pequeñas granitos de arena que se van acumulando, pero que también son cosas que tenemos que ir escuchando, entendiendo, elaborando de una forma u otra nuestra vida y que, como dices tú, o sea, cada quien tiene una forma diferente de hacerlo, pero que nadie vamos a estar exentos a esas pérdidas. Todos las vivimos todos los días. Sí, la verdad es que sí, mucho de lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Con la cuarentena. También estamos renunciando de alguna manera a nuestra normalidad. Pero bueno, entrando un poquito en el tema de el enamoramiento. Aquí, pues, me gustaría explicar un poco, me comentaste que había como mucha duda, o bueno, era como lo que más te pedían, el hecho de por qué duele tanto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí me gustaría meterme un poquito cómo funciona la química cerebral dentro de nuestro sistema nervioso. Sabemos que nuestro cerebro tiene diferentes sustancias con las cuales funciona, ¿no? Y según las emociones que tengamos, las experiencias que vivamos día a día, estas sustancias van cambiando, ¿no? O se segregan más o menos, ¿no? Las más conocidas como tal son los neurotransmisores. Entonces, bueno, la dopamina y oxitocina están muy, muy presentes dentro de todo el proceso de enamoramiento. Una es una hormona y la otra es un neurotransmisor, y que son sustancias liberadas por el sistema nervioso en el proceso de este enamoramiento, también para crear como un vínculo con la otra persona, ¿no? Es bien interesante leer sobre estas sustancias. Pero bueno, causan diferentes síntomas también dentro de nosotros, en este caso claramente positivos, ¿no? Nos da chance de ver lo bueno de la otra persona, tal vez opacar un poquito más lo no tan padre o lo no tan bueno. Claro. ¿Y qué pasa cuando esta relación se rompe, ¿no? Este vínculo pues ya no está. Este pico de dopamina y de oxitocina son sustituidos por la hormona del estrés que conocemos más normalmente como el cortisol. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tu sistema nervioso está acostumbrado a una retroalimentación positiva, por así decirlo, con la dopamina y la oxitocina. Y en el momento en el que cortas la relación, todo esta retroalimentación positiva se sustituye por una retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque el cortisol lo que hace es activar en el sistema nervioso una respuesta de que hay algo que puede hacerte daño, ¿no? Entonces se suelta el estrés como también para protegerte. Ujú. ¿Qué incluyen estos síntomas? Pues puede haber muchísimo cansancio, fatiga, el hecho de no poder concentrarte, la falta de apetito también, entre otros, ¿no? Y entonces empieza a aparecer que muchas veces cuando rompemos una relación tenemos todos estos síntomas, ¿no? A veces no entendemos muy bien cómo de dónde vienen,
vienen precisamente del cortisol que nuestro cerebro está liberando en ese momento para poder buscar como un nuevo equilibrio. Y Que bueno, es como el síndrome de abstinencia, o sea, es como ese periodo que el cuerpo está luchando por encontrar aquello que se le daba ya de manera como inmediata y entonces a la hora que libera el cortisol como que es este circuito de recompensa, ¿no? Pero hay un peligro ahí de por medio. sí, 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 sí. El peligro al que aquí Cris se refiere es que en este momento el cerebro, muchos a lo mejor habrán escuchado en algún momento que nuestro cerebro al momento de estar enamorado funciona igual que el de un drogadicto, ¿no? Específicamente, bueno, está más relacionado con la cocaína, pero bueno, supongamos que drogadicto. Y este cerebro busca la dosis que necesita, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nuestro cerebro en el momento en el que se corta una relación o se rompe este vínculo amoroso. Este cerebro o este sistema nervioso que estaba acostumbrado a retroalimentarse de cierta manera, va a intentar buscar esa dosis de dopamina y oxitocina, no importa de dónde, ¿no? Entonces, aquí lo peligroso es efectivamente, como dices, Cris, que la persona ya no está, ¿no? Pero al mismo tiempo no desapareció, ¿no? Hay recuerdos, pensamientos, bueno, cantidad de cosas el día de hoy también, Claro, fotos, redes sociales, redes sociales, claro. todo, ¿no? Y entonces comienza a haber este tipo de bucles de pensamientos, ¿no? Nosotros lo llamamos loops de pensamientos, porque son precisamente estos pensamientos que están como ciclados, ¿no? Y entonces que le damos vueltas una y otra vez, una y otra vez. Y entonces la persona ya no está, pero el recuerdo nos funciona para obtener la dosis que en ese momento nuestro cerebro necesita. Y entonces Claro, comenzamos una y otra vez a meternos que sea al Instagram, que sea al Facebook, que si mandamos un mensaje que no tenemos que mandar, que si sí. escuchamos las voice notes 30,000 veces. Y entonces tu cerebro empieza a recuperar como ese equilibrio. El problema es que la bajada después de este pico de oxitocina y de dopamina que tenemos en ese momento es mucho más grave, ¿no? Y en el momento en el que comienzas a sentir ansiedad, hay una gran cantidad de cortisol que es liberada. Entonces te sientes todavía peor, lo cual aparte te lastima más emocionalmente y Claro. psicológicamente. Uh-huh. Pero también es como esta necesidad constante de completar una historia que quedó ahí, como a la mitad, ¿no? O sea, como que nuestro cerebro lo que está buscando en ese momento es encontrar respuestas de por qué se fue, por qué me pasó a mí, por qué ya no funcionó, porque de alguna manera veníamos imaginando por días o meses o inclusive años cómo iba a ser la historia después, ¿no? Entonces, en esta necesidad de no, o sea, es que algo pasó, algo se cruzó en el camino, ¿no? Y estamos hablando también de separaciones desde por infidelidad hasta porque simplemente la relación no funcionó o algo ocurrió en esa relación o por motivos individuales, porque también hay que entender que cada persona pues es un mundo y entonces a lo mejor un día se empezó a dar cuenta, a alguno de los dos en la relación, que estaba buscando otro tipo de relación para esa etapa de su vida y entonces llega un punto en donde decide terminar la relación que está transitando y es una decisión meramente personal que a lo mejor no tiene mucho que ver con ni con que haya problemas en la relación, simplemente con un proceso evolutivo en el que ya no coincide con otra persona, ¿no? O sea, estamos hablando de un caso hipotético, pero existen muchos motivos distintos y muchas veces creemos que necesariamente es porque llegó una tercera persona a involucrarse en nuestra relación y a romper con eso. Entonces, es como nuestro cerebro tratando de encontrar respuestas muy rápido en esa situación en la que, como comenta Sandra, empiezas a ver los mensajes, a leer los mensajes, a leer los estados en Facebook, y entonces también empieza esta creación de historias, ¿no? Así como, entonces por eso el día que me dejó a tal hora, seguramente se fue. O sea, sí, y sí, empieza como un circuito de pensamiento o de bucles, como dice Sandra, que pues nos hacen más daño. Claro, y que en donde empieza un pensamiento medianamente negativo,
llega otro más catastrófico y así se va haciendo una bola de nieve enorme y al final terminas sintiéndote peor, además de que te lastimas, ¿no? Entonces creo que sí hay que tener un poco presente esta información y a pesar de que no sea muy fácil como romper con esto, si tenemos la información, como que ya estamos a mitad del camino, ¿no? O mitad del trabajo hecho. Y entonces, bueno, esto de que dices que a veces estamos como buscando constantemente la razón, ¿no? De hecho, sí está comprobado, hay estudios con personas con lo que llamamos el corazón roto, que sí han arrojado resultados en donde si se sabe o se tiene clara la razón por la que ese vínculo terminó, es mucho más fácil pasar el duelo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa al principio, siendo muy sinceros en el duelo? Cuando a veces se nos dan explicaciones claras y sencillas, no nos funcionan, ¿no? Las rechazamos. ¿Por Claro. qué? Porque el dolor que sientes en ese momento es grande y es también dramático, ¿no? Entonces, por alguna razón tu cerebro busca una explicación igual de grande, igual de profundo que el dolor que estás sintiendo. Y creo que no lo hemos mencionado, pero el dolor de la separación es tan fuerte que muchas veces se experimenta dolor físico por ese dolor emocional. Sí, Empieza, claro, o claro. creo que sí lo decías al inicio, que pueden empezar inclusive dolores de cabeza, situaciones gástricas, complicaciones ya físicas del cuerpo, tal vez somatizando las emociones, pero por esa intensidad que es difícil de lidiar y de procesar, porque al final la intención de todo esto es que nuestro cerebro llegue a procesarlo de tal forma que sea digerible y aceptable para continuar con nuevos procesos, ¿no? No forzosamente de parejas o relaciones, pero nuevos procesos sin que este dolor intenso nos esté limitando. Sí, exactamente. Y esta es la ventaja de a lo mejor tener un proceso terapéutico o llegar a poder diferenciar si es que estos síntomas, como tú dices, físicos, se vuelven en algún momento un problema, ¿no? Dentro de la funcionalidad de la persona, en donde si a lo mejor al principio nada más me dolía la cabeza, al final ya no puedo pararme a trabajar, ¿no? O ya no puedo seguir con mis actividades diarias. Entonces creo que ahí sí es bien importante que la persona tome la decisión de pedir ayuda cuando la necesita, ¿no? En terapia también se maneja mucho en este sentido del duelo, el poder llegar a obtener tu propia respuesta de por qué esta relación terminó, ¿no? Y a veces no se trata solamente de una cosa en específico, sino un conjunto de factores que llevaron a que ese vínculo no funcionara o que en algún momento tú te dieras cuenta de que querías otra cosa o que la otra persona iba hacia otras metas que no eran las tuyas. Exactamente, y ahorita que comentas eso, pienso también en lo que decías desde el inicio, que no podemos minimizar las personas que estamos alrededor o que vemos que está pasando por este proceso de separación. No podemos minimizar y aquí es como generar mucho conciencia, no caer en los comentarios de échale ganas, tú puedes, ay, no era para ti, ¿no? Ni valía la pena o cosas así, porque hay que tomarlo como un asunto serio que la gente que está pasando por atravesando un duelo por separación, se vuelve, se limitan sus capacidades. Entonces, se limitan sus capacidades laborales o escolares si está en etapa escolar. Se limitan sus relaciones con amigos y con familia. O sea, en la medida en la que sepamos cómo afrontar un duelo y podamos poner en marcha todas estas herramientas, no solamente se va a ver beneficiada a la persona, se va a ver beneficiado a todo su círculo alrededor, porque pues también los amigos la sufren, ¿no? O sea, sufren de cuando no tienes ganas de salir porque pues tienes el corazón roto. Y entonces ahí están, no, ya ándale, anímate y va a estar bien padre y sí, te va a hacer bien salir. O los papás luchando con el hijo o la hija adolescente porque no quiere unirse a los planes familiares y está desmotivado. O sea, creo que en la medida en la que entendamos la seriedad de este asunto y no verlo como el romanticismo al que estamos acostumbrados a verlo, o sea, híjole, esta idea romántica y que todo es como en las películas o en los cuentos de Disney,
nos hace mucho daño porque por una parte viene todo el proceso de idealización del que ya hablaste, pero por otra parte la caída es mucho más dura porque al compararse con una expectativa tan grande, pues obviamente no hay match, o sea, dices, ¿en qué momento del cuento de la princesa de Disney estoy pasando esta realidad tan horrible? Entonces, como no te identificas, no tienes alguien con quien conectar y decir, a mí me pasó lo mismo que a la Cenicienta, por poner un ejemplo, o sea, ninguna de las princesas de Disney tiene así como una separación catastrófica y siente el dolor que se siente la pérdida. Entonces, cuando la gente no entiende la dimensión de lo que se vive frente a una separación, de pronto genera mucho más complicaciones en el proceso de duelo de la persona que lo que pudiera estarle ayudando. Entonces, por eso yo pienso, Sandra, y estoy segura que coincides conmigo, que lo importante de hablar de estos temas no solo es para el que tiene el corazón roto ahorita, es para el que tiene el amigo, el primo, el hijo, el hermano con el corazón roto. Mm. Y un corazón roto no se cura con unas palmaditas en la espalda y un bote de helado, ¿no? Como lo vemos en las películas. O sea, un corazón roto es un proceso de duelo, de afrontar muchas situaciones y de vivirlo, porque inevitablemente tenemos que pasar por esta curva. Es una curva o un camino distinto para cada quien, un zigzag, una recta, lo que sea, en el que a fuerza tenemos que pasar. No hay forma de teletransportarnos del inicio al fin. Tenemos que atravesarlo, pero en la medida en la que tengamos más herramientas y más apoyo de nuestras personas alrededor, vamos a poder transitarlo, sí, más tranquilos y al mismo tiempo tal vez más rápido. Claro, y sobre todo esto que comentas de las princesas de Disney, creo que tiene mucho que ver con algún punto que ahorita de hecho es de los primeros del decálogo, en donde necesariamente siempre eh, en estas situaciones el príncipe regresa, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nos quedamos justamente en esta esperanza, ¿no? Primero decir que, bueno, hay una verdad que duele, es dolorosa, pero que sí es necesario como comentarlo. Ninguna explicación en alguna ruptura amorosa va a ser suficientemente satisfactoria para la persona, ¿no? Igual que los comentarios que mencionas de amigos, que te quieren mucho, ¿no? Pero que a lo mejor también ya están cansados de verte no querer salir, ¿no? Y entonces un día está padre, pero al mes dices, bueno, ya estuvo, tienes que seguir con la vida, ¿no? Y recordar que esa persona está pasando por un proceso en donde necesita paciencia, ¿no? Más que estas palmaditas en la espalda, como tú dices. En donde necesita paciencia y trabajar la paciencia en sí mismo, ¿no? Claro. Que ahorita nos adentraremos un poquito en esto. Pues sí, de hecho, creo que es momento de arrancarnos con el Sí, decálogo para irlo explicando. sí. De hecho, justamente el primer punto del decálogo, que sí me gustaría mencionar, este decálogo no es así como una lista en donde puedes hacer checkmark y ya, ¿no? Si pasaste los 10 puntos ya está, ya estás fuera del duelo, ya no te vas a sentir mal. No, es más como 10 Claro. puntos de información súper importante que me parece que la gente debería de tener, que les podría ayudar en el momento en el que están pasando por un corazón roto y que te ayuda a ver las cosas de otra manera, ¿no? El primer punto es justamente esto que comentabas, Cris, que la esperanza, ¿no? La esperanza de que esa persona regrese, la esperanza de que esa persona cambie, la esperanza de que esa persona de pronto regrese el príncipe a rescatarte de la torre. Y sí tenemos que romper mucho, nos toca como sociedad precisamente, a que los niños no crezcan con esta idea errónea del amor, ¿no? Del amor justamente idealizado. Entonces, cuando decimos que aquí el primer punto del decálogo es que hay que encontrar un deseo de soltar, ¿no? Sin esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza puede ser sumamente manipuladora en estos casos. ¿A qué nos referimos con manipuladora? A que esta idealización puede llevarte a precisamente eso, quedarte eternamente esperando a que esa persona sea como tú querías que fuera, ¿no? En donde una relación realmente de pareja, pues no se trata de eso. Y además de que puede profundizar el dolor, que de por sí el proceso es doloroso y podríamos estarlo como aumentando con esta idealización, ¿no?
El segundo punto que va como muy, muy unido a este romper con la idealización es el hecho de apegarnos a la prueba de realidad, ¿no? Bueno, yo le llamo prueba de realidad, a ver si me doy a entender bien, si no me ayudas. Es justamente encontrar este equilibrio, ¿no? Justamente estaba viendo un video para documentarme para este live de un autor y entonces lo pone como un ejemplo muy, muy tonto. Y entonces dice, bueno, cuando te acuerdes de esa sonrisa y digas, bueno, nunca voy a encontrar una sonrisa mejor y es que sus ojos y es que, acuérdate también de la cara que hacía cuando no le gustaba algo, ¿no? Y es algo muy, muy bobo, ¿no? O sea, el ejemplo a lo mejor es muy bobo, pero es precisamente eso, es encontrar un equilibrio, ¿no? Claro. Es la analogía que necesitas para entender que de las cosas increíbles, bellísimas y atractivas que te parecían de la otra persona, también existían un sinfín de cosas que no eran perfectas. O sea, de hecho, entender, creo que el concepto iba hacia que entiendas que ni la persona ni la relación eran perfectos. Y en esa etapa estás con un dolor tan grande que lo único que estás pensando es que perdiste algo que era perfecto. Entonces, la idea de este segundo principio del decálogo sería como apégate a la realidad. O sea, la realidad es que sí, a lo mejor tiene una bellísima sonrisa, pero tiene una nariz chueca, por poner el ejemplo que decía Sandra, ¿no? O sea, y como eso hacia las cualidades. A lo mejor verdaderamente era una persona, no sé, muy responsable y eso te encantaba, pero pues también era poco detallista, por decirlo así, ¿no? Exacto. Y entonces llegamos al punto en donde alcanzamos y podemos llegar a ver nuestra relación pasada como no como todo blanco o todo negro, ¿no? Sino como parte de un todo, en donde existen cosas buenas y cosas malas, en donde esa persona tenía cosas buenas y cosas malas, en donde hizo cosas bien y cosas mal, pero tú también, ¿no? Todo esto que aplicamos a la otra persona también aplica a nosotros mismos. Y Claro. precisamente este equilibrio nos da como la pauta también para voltear a vernos a nosotros mismos y de esta manera comenzar a sanar desde nosotros, ¿no? Porque es mucho más sencillo así. Y bueno, el recordarles que el punto número 3, está bien no estar bien, ¿no? Está bien sentirte mal, está bien que ese día o bueno, en esa etapa se te olviden las llaves del coche adentro del coche, Ujú. porque realmente ni siquiera tu cerebro está funcionando Como normal. normalmente funciona, exacto. Exacto, está intentando encontrar él mismo también su equilibrio, ¿no? Sí, sí, sí. Y en esta búsqueda de la homeostasis, pues claramente nos desbalancea a nosotros también. Entonces, es justamente esta otra vez, trabajar en nuestra paciencia y Ujú. en que es un proceso, ¿no? Y en que no Claro. tiene que durar eternamente, pero que por una etapa está bien no estar bien y está bien lo que sintamos. Y fíjate que aquí me gustaría hacer un paréntesis muy importante. Yo lo he mencionado en otras ocasiones, Sandra, pero vivimos en la era en la que, o sea, la felicidad está en todas partes y, o sea, por ende, en todas partes me refiero que en las revistas hablan de felicidad, en las películas hablan de felicidad, pero también la ciencia ya habla de la felicidad. Y entonces está esta creencia de que tenemos que ser felices todo el Sí. tiempo, que todo el tiempo tiene que ser todas las emociones a tope y que bueno, cortaste, pero, oye, o sea, valórate, tienes que estar bien, adelante y no pasa nada. Y es como una necesidad, impulsiva de llevar a las personas a que a fuerza se tienen que sentir bien y felices todo el tiempo. Entonces, de alguna forma es sentirse entre la espada y la pared, de no poder afrontar también las emociones que son de cierta manera negativas. Y estas emociones negativas, por así llamarlas, tienen funciones. Entonces, yo sí creo que hoy en día vivir el duelo se vuelve mucho más complicado porque todo el tiempo estamos bombardeados de mensajes de que tienes que ser feliz y de que si no eres feliz es una elección tuya y estás mal. Entonces, como que de alguna forma, claro que tu cerebro se conflictúa y dice, por una parte yo tengo que vivir esto, pero por otra no me lo están permitiendo. O sea, estoy mal si estoy triste. Entonces, no puedes creer que estás mal si estás triste, porque en la medida en la que no aceptas esta emoción y dejas que fluya, se va a quedar atorada ahí. Y si se queda atorada, no vas a poder seguir con tu duelo, no vas a poder pasar este proceso del que ya hablamos.
y no vas a poder salir adelante. Entonces, lo importante es saber que recordar que sí está bien no estar bien, es que entendamos que todas las emociones tienen una función, las positivas y las negativas de igual manera. Entonces, está bien no estar bien. O sea, claro que no está bien ya después de 2 años seguir en la cama por la misma razón. Sí, No, claro. necesitamos este camino transitado y necesitamos apoyo. Yo también creo que es mucho generar conciencia alrededor de las personas de que si ves a alguien que necesita este apoyo, dáselo. O sea, igual de importante esa pérdida como cualquier otra o algún otro tipo de sufrimiento o de dolor en la vida de las personas. No, no lo demos por sentado, no demos por sentado que, bueno, con un corazón roto ya lo va a sanar. O sea, vamos a echar mano, a echar mano a esas personas que lo necesitan y vamos a no minimizar sus sentimientos y permitirles y ayudarles, escucharlos. Y a lo mejor te va a tener que contar la historia una y otra vez, pero necesitas dar la historia para que eventualmente ya no necesita, no va a necesitar contarla, ¿no? Pero primero la tiene que desgastar. Entonces, volvemos a la misma, o sea, es generar conciencia, no solo es darle las herramientas a las personas que están atravesando un duelo, que la verdad lamento escuchar de mucha gente que me escribió para contarme sus historias de amor y sus separaciones, que me las ha compartido y les agradezco mucho y para eso está este live y este decálogo, pero también es para todas las demás que tal vez ahorita no están transitando una separación, pero para no minimizar lo que las personas sienten, ¿sí? Y bueno, ya no te interrumpo porque seguimos con el decálogo. Nada más recapitulo. El número 1 es encontrar el deseo de soltar, o sea, sí querer como avanzar en el proceso. El Ajá. número 2 era apegarnos a las pruebas de realidad, o sea, entender que no es perfecto, en que sí idealizamos, pero así como recuerdas lo maravilloso, también recuerda lo que no era bonito, lo que de hecho te generaba conflicto muchas veces, ¿no? Y Sí, el tercero es recordar que está bien no estar bien. Ahí vamos, ¿verdad? exacto. El Muy bien. cuarto está bien, bien conectado con lo que acabas de decir y es que el duelo durará lo que tenga que durar, ¿no? Es justamente, creo que a esto que te refieres con que a veces necesitamos al principio desgastar la historia, ¿no? Porque precisamente cada vez que la cuentas vas elaborando algo distinto. Entonces, no se trata de victimizarnos, no se trata de decir, bueno, pues ya me tiro al suelo o me tiro a la cama y entonces en 2 años no he salido de la cama porque realmente no puedo salir de la cama. Y sí quiero, pero no puedo. Entonces, no se trata tampoco de quedarnos en este papel como de víctimas, pero sí de eso, de trabajar en mucha paciencia y sobre todo de saber que la paciencia debe de comenzar en este proceso con nosotros mismos, ¿no?
que sí es cierto que nos vamos a encontrar con gente que a lo mejor no tenga la paciencia para escuchar esta historia desgastada una y otra vez. O que sí te digan comentarios como, bueno, ya, o sea, ya, ¿no? Ya, Claro. supéralo, ya pasó, ya no pasa nada. Y entonces que recuerdes ahí que a pesar de esos comentarios que a lo mejor no nos parecen de lo más lindo en ese momento, probablemente la persona que está del otro lado también nos quiere, pero en ese momento no sabe cómo lidiar Claro. con esas emociones, ¿no? O con ese corazón roto. Y me gustaría compartirles un ejemplo de una persona cercana a mí, una amiga, que me decía que cuando estaba atravesando un periodo de duelo así por una separación, su papá en un intento de desesperación porque sanara, saliera adelante o hiciera cosas, o sea, la jaloneó, me dice, mi papá en su vida, o sea, no es así, pero me jaloneó y me dijo, ya sal de tu cuarto, o sea, ya no te quiero ver así. Y fue como un momento muy catártico porque obviamente, o sea, ella lloraba y sí tuvo como la sabiduría de decirle a su papá, papá, si me quieres ayudar, esta no es la manera, ¿no? Y entonces ya se abrazaron y fue un momento muy lindo de hablar de sus sentimientos, de lo que realmente estaba pasando. Pero como inclusive, o sea, nuestros papás, siendo las personas que más nos quieren y quieren nuestro bien, pueden reaccionar de maneras equivocadas por una desesperación y de no saber qué hacer y cómo ayudar a esa persona. Entonces, quise compartirlo porque, vamos, o sea, aquí hay también mamás o papás tal vez conectados y que dicen, ay, pues es que el corazón roto de mi hijo adolescente o tal cosa. Y claro que como adultos lo vemos diferente, pero tenemos que ponernos los lentes de la perspectiva de la edad que tienen ellos. Para ellos es catastrófico. Si para nosotros como adultos separarnos es catastrófico, para un adolescente es terrible, terrible, porque se pierde mucha parte de su identidad. Para un adulto también le pasa, y a un adolescente mucho más, porque esa identidad apenas se está consolidando. Entonces, qué importante es ponerse esos lentes y saber desde dónde viene todo ese dolor y ese sufrimiento para saber cómo guiarlos, sobre todo cuando son, o sea, menores, es ayudarlos y guiarlos. Y cuando somos adultos, entender que muchas veces esa guía solamente nos la puede traer o ayudar un profesional. O sea, está estigmatizado todavía como el no ir a terapia muchas veces cuando hay que entender que hay ciertos procesos o hay ciertas etapas en nuestra vida en las que ya necesitamos de una ayuda profesional. Sí, y sobre todo en estos temas me parece que hay mucho estigma sobre el hecho de ir a terapia por un corazón roto, ¿no? O sea, es como, es demasiado para un corazón roto. Y a lo mejor no, a lo mejor te encuentras con una persona que realmente necesita ese apoyo y que de esta manera quita un poco del peso y del dolor que lleva en el proceso, ¿no? Y se sienta acompañado. Exacto. Entonces, puede ser muy beneficioso. Eso, recordar también el punto número 5 va dirigido precisamente a recordar que no hay dos duelos iguales, ¿no? Que para cada quien es diferente en cuanto a duración e intensidad. Que claramente si ojalá no lleguemos a la situación de estar 2 años en una cama, porque pues eso ya estaría dentro de un duelo patológico no resuelto, en donde sí necesitaríamos ayuda terapéutica, pero que está bien si te encuentras con un amigo o con una amiga, ¿no? Justamente hace poco tenía una paciente que me decía, bueno, es que mi amiga cortó al mismo tiempo que yo, ¿no? Y yo la veo súper bien. Y yo no me siento así de bien. O sea, yo no me siento bien, no estoy saliendo. Sí. Y ella está en la mejor etapa de su vida, ¿no? Y entonces ahí sí fue un poco como eso, recordarnos a todos que es diferente para cada quien, ¿no? Y que cada quien lidia con las emociones y la intensidad a su tiempo. Y que hay que aprender a respetar nuestro propio tiempo interno también. Exacto. Y bueno, lo que sí compartimos aquí es, como decíamos en un principio, son las etapas con un duelo de muerte, ¿no? Y entonces, desde aquí a lo mejor podemos entender el hecho de que duela tanto, ¿no? Así es. En donde Sí. estas etapas sí están compartidas. El punto número 6 va dirigido hacia el vacío que se siente o que se deja con esta ruptura. Y es que no solamente es un vacío, son varios, ¿no?
Esto también creo que me parece que a veces como que normalizamos el punto de decir, bueno, ya está, ¿no? Solamente era una persona o un novio o una pareja y ya estuvo, ¿no? Y no solamente era una pareja o un novio o una persona, era esa persona con las metas, con los sueños, con los anhelos, con los planes, con todo lo de atrás, ¿no? Claro. Entonces, es eso, justamente no solamente hay que rellenar un vacío, hay que rellenar muchos. ¿Cómo se empiezan a rellenar estos vacíos? Nos lleva al punto número 7, que es redescubrir nuestros propios significados. ¿Y a qué me refiero con esto? Buscar dentro de tus propias fortalezas o de tus capacidades cosas que te gusten hacer en ese momento, ¿no? Que tengas ganas de hacer. No Claro. forzarte a hacer cosas que realmente la verdad es que no tienes ganas o no quieres porque eso creo que solamente aumentaría la ansiedad dentro del proceso de duelo. Algo que de verdad sí puedas hacer o que a lo mejor no requiera mucho de tu esfuerzo porque te gusta y entonces estés dispuesto a hacer la actividad. Y entonces, dentro de estas fortalezas y de nuestras pasiones, comenzar a redefinirnos, ¿no? Y es justamente esto, ¿no? El de construirnos para construirnos nuevamente o para reconstruirnos en este sentido. Y bueno, el punto número 8 es no necesitas saber más, está dirigido un poquito hacia estos loops de pensamientos, ¿no? Regresar una y otra vez a recuerdos dañinos nos estanca, ¿no? Entonces, ya está, como tú dices, si tú tienes tu historia clara y la quieres desgastar, quieres hablar sobre ella, está bien, pero que cada vez que la cuentes sea más clara, más concisa, ¿no? Sin tanto meternos hacia los recuerdos dañinos que tal vez nos estén como estancando en este proceso de darle vueltas a por qué. Y entonces el día que me dijo tal cosa, ¿por qué fue que me dijo tal cosa? Y entonces, y solamente nos desgastamos en estar buscando algo que muy probablemente no vamos a encontrar. Y que regresando a lo que ya decías, más o menos como la mitad del año, para la gente que se está conectando, que tiene que ver con ese circuito de recompensa que es muy parecido a una persona que tiene una adicción. O sea, está regresando a que tu mente crea que estás buscando una solución, pero en realidad le estás dando pues una dosis ahí adictiva de algo que va a pedirte más tiempo, ¿no? Exacto. Y bueno, y es precisamente esto, ¿no? El alejarnos de estos recuerdos para no caer precisamente en estos pensamientos ciclados que nos lastiman más al final. Y los últimos dos puntos, la verdad es que están más dirigidos pues hacia uno mismo, ¿no? El primero es compasión por uno mismo, y con esto nos referimos a que el perdón empieza por uno mismo, ¿no? Y es mucho más sencillo de esta manera. Es mucho más sencillo si tú te das cuenta de tus propias cosas, el poder trasladarlo hacia la otra persona y entonces comprender y entonces tener una mirada compasiva también hacia el otro en esta historia que tal vez dejó recuerdos que nos lastiman, ¿no? O que en algún momento nos hicieron daño. Y el punto número 10, ya terminando con el decálogo, es responsabilizarnos de nuestras heridas. Este es un punto, la verdad, que es muy grande, es un proceso bastante largo, pero bueno, básicamente es analizar las cosas que más nos lastimaban o nos dolían dentro de esta relación y ver de dónde vienen, ¿no? Esto a veces requiere, según la persona o como sea su deseo, regresarnos un poco a nuestra etapa de la infancia, ¿no? A dónde aprendimos estos patrones de querer de esa manera dentro de una relación. A en dónde o por qué yo aprendí que esta persona que está conmigo tiene que ser exactamente como yo quiero que sea. Porque si no es como yo quiero que sea, entonces hay algo mal, ¿no? Y esto, o sea, el saber de dónde vienen estas heridas o estos patrones de conducta aprendidos, nos permite no solamente elaborar el duelo, sino evitar repetir patrones en las siguientes relaciones, ¿no?
Sí o sí, la verdad, esta sí es opinión profesional 100%, pero sí o sí, la verdad es que el duelo dentro de una terapia, la verdad es que es sumamente beneficioso porque al final terminas por aprender cosas que te funcionarán, ya sea para tu relación contigo mismo o en futuras relaciones que desees tener con alguien más. Exactamente, no es lo mismo recuperarte por tus propios medios, que tal vez vas a llegar por tu propia cuenta a lugares y a recursos que te van a servir, sí, pero que un proceso de terapia te puede guiar un poquito más rápido, te puede guiar con muchas más herramientas alrededor y recursos, ayudándote a generar conciencia de lo que para ti implican muchas cosas, los valores que le estás dando a las personas, a las relaciones, a esa relación pasada. Ya hablaba Sandra sobre los significados en uno de los puntos, me parece que era el 7, el 8, algo así. Y sí, es parte de todos los duelos y los procesos de las personas, el entender qué valor le estamos dando a cada cosa. Por eso cada duelo es distinto, porque depende del valor que le das a todo, al amor, a la pareja, a la vida en matrimonio, al estar solo, al vivir con alguien más. O sea, cada quien tiene, de acuerdo a lo que fue aprendiendo desde su casa, valores distintos y creencias distintas. Y entonces por eso pega distinto Ujú. separarte con una persona. Tal vez tengamos la misma historia de amor, duramos el mismo tiempo, el mismo tipo de relación tú y yo, porque somos amigas, porque a lo mejor andábamos con dos personas muy similares, pero va a ser muy diferente el proceso en el momento de perderlo porque traemos detrás un bagaje muy diferente. Y la terapia nos ayudará en este caso a ir encontrando el valor de cada cosa y ir metiendo en las cajitas de pensamiento. A mí me gusta pensar en el cerebro como un estante con cajitas. Ir metiendo en cada cajita herramientas y recursos que te van a ayudar por el resto de tu vida. Que no solamente van a ser para ese proceso de afrontar el duelo, sino que en el momento mañana, a la hora de no sé, desde buscar un trabajo y hacer una entrevista hasta empezar una relación amorosa, vas a abrir ese cajón y sacar esas herramientas que ya descubriste en un proceso terapéutico. Em, pues no sé qué quieras agregar, nos quedan pocos minutos, pero veo que a pesar de que hay muchos comentarios, no hay preguntas más que la última que nos dice Ana Ceci, ¿cómo cambia este proceso cuando sales de una relación tóxica y donde sigues idealizando a tu expareja? ¿Cómo cambia este proceso? ¿Se refiere al duelo? Sí, bueno, quiero pensar que sí. Es que me quedé con la duda. Ok, ajá. ¿Cómo cambia el duelo cuando sales de una relación tóxica y donde sigues idealizando a tu expareja? Pues creo que es el punto que decíamos casi al principio, ¿no? Es poco a poco, la verdad es que es un proceso que requiere mucha paciencia y que requiere también el hecho de aprender a apegarnos a lo que llamamos prueba de realidad, ¿no? Entonces es encontrar poco a poco, la verdad es que no hay como una regla para esto en donde la gente empiece a aprender a ver que a pesar de las dificultades o adversidades que pudo haber tenido dentro de su relación, ni todo era blanco, blanco, ni todo era negro, negro, ¿no? Así Entonces es. sí hay o sea, grises y diferentes matices dentro que nos permiten ver el todo dentro de una relación. Así es. Y aquí nos pregunta Ela Belden, ¿el desorden químico del amor puede curarse con medicamentos como el de una depresión? Pues, o sea, evidentemente si la ruptura lleva una depresión, pues sí se puede curar con un medicamento. Aquí lo ideal es que la profundidad de la tristeza no llegue a ser tan fuerte y se pueda recuperar en el camino la persona para no necesitar de una pastilla para recuperarse. Sin embargo, hay casos y hay personas que
inevitablemente van a llegar a eso y sí sería importante considerarlo y sería importante el apoyo profesional porque un buen terapeuta se daría cuenta de cuando una persona ya necesita un proceso con un psiquiatra que le va a poder medicar, ¿no? Exacto. Y última pregunta, Olaya Cortés nos pregunta, ¿qué hacer si durante el proceso de duelo el ex regresa? ¿Qué hacer durante el proceso de duelo? Mira, la verdad es que yo aquí sí creo que es una decisión bien personal, ¿no? Si bien creo que también si estás dentro de un proceso terapéutico puedes llegar a darte cuenta de otras muchas cosas que a lo mejor por sí sola no alcancemos a ver. No porque no queramos, sino porque simplemente son puntos ciegos que todo el mundo tenemos, ¿no? Entonces, creo que sí es una decisión personal. Ahora, me parece importante recalcar el hecho de hablarte con la verdad, ¿no? Y saber si regresar a esa relación te va a hacer bien o si regresar a esa relación te va a estancar y te va a hundir más, ¿no? Entonces, Exactamente, sí. Y para eso yo creo que es importante recordar que los dos son seres humanos. claro, Entonces, también en el camino pudo haberse equivocado la otra persona. O sea, si tú eres al que dejaron, la otra persona puede reconocer que tal vez fue un error y se vale. O sea, aquí no es como nos pasa cuando somos adolescentes de hacer equipos y entonces ya, o sea, te odiamos por siempre y te conviertes en la persona innombrable y ya no me hables nunca más. exacto. Claramente hay etapas y en la adolescencia es más complejo como discernir esto, pero en la vida adulta, si está regresando esta persona, lo que dice Sandra es muy importante, es como reconéctate y sea honesto contigo y regresa a tus valores, o sea, esa persona te traía el bienestar que tú querías para tu vida, te hace crecer, te sientes bien, no hay un proceso de codependencia, verdaderamente van a sumar juntos a su historia de vida, si regresan, hazlo, ¿por qué no? Pero si regresas a un ciclo en donde había dolor, había daño, había toxicidad, había abuso, había pues simplemente cosas que no suman, pues no, no regreses, ¿no? Y nos vamos rapidísimo porque nos quedan 5 minutos y no queremos que se corte a la mitad, pero nos preguntan qué determina el que una relación es tóxica. ¿Qué Pues determina eso, el que una relación es tóxica? Ah, si quieres, contéstale, Cris. sí, justo, o sea, lo que decíamos, que hay hay abuso de por medio, hay malestar en el camino, no hay acuerdos, más bien se impone lo que una de las personas en la relación dice, casi siempre, o sea, va de un lado, pero la toxicidad también se retroalimenta, o sea, ya que empieza uno a dominar, pues el otro también quiere como agarrar su parte. Entonces, lejos de sumar, son relaciones que van restando y que además vienen cargadas de mucha. Ujú. Luego, ¿cómo desligarse completamente de esa persona? Porque a veces las parejas caen en un juego de estar y no estar. Bueno, volvemos a la parte de sé honesta contigo misma y regresa, yo siempre les digo, regresa a tus valores, o sea, regresa a tus valores para ti, el valor de la justicia, de la lealtad, de la fidelidad, de todas esas cosas que te tienes que replantear cuando inicias o estás en una relación de pareja y reconocer si para ti esa persona suma a esos valores que tú tienes, porque lo que no se vale es irnos como con los ojos tapados a una relación en donde sabemos perfectamente que esa persona no va con nosotros, no va con nuestros valores y creer que va a salir perfecto. Evidentemente no. Entonces, es un proceso muy importante y de mucha honestidad personal, eso es lo que yo les diría. Y justo dejaron las preguntas hasta el final. Entonces dicen, ¿hay soluciones para bajar y regular los niveles de cortisol excesivos? ¿Qué les diría, Sandra? Soluciones como tal, la verdad es que cada quien busca sus propias soluciones. Lo que sí podría ser como clave para todos es el hecho de que hacer ejercicio libera también sustancias que nos hacen sentir bien y que en ese momento pueden como que contrarrestar el hecho de tener altos niveles de cortisol. Depende ya de los gustos. A gente le sirve Exactamente. escribir, pintar, escuchar música. No sé, la verdad es que ahí sí Es como cada elegir quien lo que la te actividad que te da placer, actividades que te den placer, eso te va a ayudar a
a como contrarrestar este circuito y a no estar buscando el ocio de buscar a Alex o escribirle. Pues nos quedan 2 minutos, Sandra. Yo quiero agradecerte enormemente por estar aquí. Ha sido de mis pláticas favoritas porque es un tema que a todos nos toca vivir de alguna u otra forma. Es un tema que, como ya hemos mencionado, muchas veces se minimiza y es importante hablarlo y hablarlo con conciencia. Y por otra parte, bueno, pues nada, decirte que a mí me ha encantado, creo que a la gente también. ¿Y con qué te quedas? ¿Qué quisieras decirles a las personas antes de que se corte esto? Ay, yo creo que eso, el tenerse mucha paciencia y el aprender a verse compasivamente para alcanzar a ver al otro también con esta misma mirada, ¿no? Y que sí se puede, que duele mucho, pero que sí se puede salir de esto. Así es. Y a mí me gusta decirles que la vida da vueltas. A veces estamos abajo, a veces estamos arriba, no sabemos en qué momento vamos a volver a coincidir con ciertas personas que tal vez en el camino nos hicieron vivir este tipo de duelos, pero que se vale y siempre sé fiel a tus valores, a ti mismo, para después poder ser fiel a una relación de pareja. Por favor, no dejen de acompañarnos en los siguientes lives y sigan a Sandra en su cuenta sic.root, ¿cierto? Sí, cierto. Sale, pues Próximamente muchísimas subiré un gracias a poco del todos. decálogo. Sí, me parece muy bien. Lo subes y ya lo comparto para que lo tengan ahí muy, muy concreto. ¿Sale? Súper. Te mando un Muchas beso, gracias, Sandra. Cris. Gracias a ti, que estén muy